Si en tu cama de muerte te preguntan de qué te arrepientes, yo creo que hay poca gente que van a decir me arrepiento no haber trabajado más. Cuando uno emprende puede tener una idea genial, pero a lo mejor querer lanzarla en un momento inadecuado, donde el mercado todavía no es lo suficiente maduro. Agathe Porte renunció estando en la cima para entrar a directorio de empresas. Llegó a Chile desde Francia sin redes, sin idioma, sin clientes. Y hoy nos cuenta qué aprendió luego de 35 años emprendiendo en nuestro país. Bienvenidos a Nación Emprendedora, presentado por Eduardo Gomián. Bueno, querida Agathe, muchísimas gracias por estar con nosotros en Chile Nación Emprendedora. Gracias a ti, Eduardo, y Nación Emprendedora. Quiero entender lo siguiente, que cuando estaba investigando tu historia me llamó mucho la atención. Tú estabas en la cima de tu carrera profesional, eras presidenta ejecutiva de 4 agencias de publicidad, no había ningún problema, ibas subiendo y decides salirte, digamos, de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué agencias liderabas y qué pasó por tu cabeza quizás? Bueno, efectivamente, estaba liderando el grupo de agencia de Omnicom con BBDO, que es la más grande, Proximity. Como una marca global, sí, Proximity, que la había fundado tú, ¿no? Que la había fundado yo, no se llamaba Proximity, pero más dedicado al marketing relacional, y estaba Axis y Fiebre. Eran 4 agencias con clientes diferentes, increíble, disciplinas diferentes. ¿Cuántas personas trabajaban más o menos? Casi 200 personas. Wow. Sí. Wow, buena responsabilidad. Buena responsabilidad. Sí, mucho. Sí, efectivamente decidí renunciar porque fíjate que ya no hacía marketing. Hacía puro management, reporting a los Estados Unidos, gestión de recursos humanos, y finalmente el área que a mí me apasiona, que es el marketing, había dejado de prácticamente participar. Y por otro lado, fueron también factores personal. Yo no tenía mucho tiempo para mí. Y tengo muchas pasiones fuera del trabajo, que también es una pasión. Entonces quería dedicarle tiempo a esta pasión. Como se dice, si en tu cama de muerte te preguntan de qué te arrepientes, yo creo que hay poca gente que van a decir me arrepiento no haber trabajado más, ¿no? Claro, me arrepiento no haber montado más a caballo, etcétera. Entonces, de eso sí. Lo pensé y sentí que... Y por otro lado, me estaban empezando a invitar en directorio. Ya. Entonces sentía que también no era un salto al vacío, sino que también tenía un paracaídas. Claro. No, pero tenía una actividad que me motivaba mucho y tenía que salir del rubro mío para poder incorporar directorio, porque está con... conflicto de interés en toda la industria. Nosotros en la agencia trabajamos prácticamente con toda la industria, entonces no había directorio que pudiera tomar sin conflicto de interés. Perfecto. Oye, Agathe, y comentaste entonces que una de las razones era porque ya estabas ejerciendo un rol de liderazgo donde tu día a día era muy de management. ¿En qué estabas antes de asumir eso? ¿Era un rol más creativo? Era un rol más estratégico, yo diría, porque yo nunca fui una creativa pura, dura. Uno tiene que ser creativo en toda la área, hasta en recursos humanos, en contabilidad, pero yo era más del área de estrategia. De hecho, soy ingeniero civil, y fíjate que donde empecé mi carrera en Francia, toda la gente en la agencia que trabajan en el área estratégico son o ingeniero comercial o ingeniero civil. Perfecto. Así que eso era mi área, pero la parte estratégica es crucial para una agencia de publicidad o una empresa que se dedica al marketing, porque de ahí nace, digamos, una idea que puede permitir buenos resultados. Si no es cualquier cosa, es creatividad por creatividad. ¿Me podías explicar qué implicaba la estrategia? O sea, cuando te refieres a que tu rol era estratégico, ¿cómo se vive la estrategia en una agencia de publicidad? Bueno, conocer el consumidor, conocer el entorno y poder posicionar una marca de manera de que conecte con estos consumidores. Y con los cambios que hoy día son cada vez más... responder a la necesidad de... Entonces, esa es la parte estratégica, que es muy entretenida, porque requiere conocer el entorno completo, no solamente los consumidores. Y también permite algo que a mí me fascina en esta industria, es poder detectar insights. Ya.
los insights son fundamentales para poder hacer una buena campaña y un buen producto de marketing. Entonces, ese corresponde al área estratégica. Perfecto. Oye, bien valiente de haber salido de tu trabajo, digamos, en la cima, pero quiero ir a otro punto también de valentía de tu carrera, Agathe, y es, tú eres francesa de origen, estabas recién casada y con tu marido deciden venirse a Chile. Eso también requirió valentía. ¿Qué sabías de Chile antes de venir? No mucho, un poquito igual, porque un tío de mi marido se había establecido hacía harto tiempo en Chile, en el sector forestal. Pero sí sabía que Chile era un país estable, un país seguro, un país emprendedor, empresario, y me pareció que para una aventura, porque en un inicio, imagínate, yo tenía 26 años, mi marido 27, éramos muy chicos, ¿no? ¿Hablabas español? Nada, ni una palabra, hablaba alemán e inglés. Ya, no y muy francés. no muy útiles en Chile. No, nada útil, a pesar de que nos instalamos en el sur y hay más alemán que en Santiago, pero... así que eso fue... bueno, lo que sabía de Chile y que obviamente en esencia para mi marido fue lo atractivo de emprender un startup, Claro. un startup al otro lado del Qué mundo. Increíble. ¿Se vinieron con un plazo, una fecha definida? ¿Era por un par de años? Sí, fíjate que habíamos dicho ya 5 o 6 años, pero es totalmente realista. De partida, cuando emprendes, no te puedes fijar un plazo. Es verdad. Es claro, muy difícil. Claro. Y a la vez, cuando emprendes, tampoco puedes esperar resultados tan a corto plazo. Entonces, en realidad era como una manera de decir, bueno, el vínculo no lo pierdo con Francia, porque yo en realidad estaba muy feliz en París y no quería particularmente cambio, pero bueno, estábamos recién casados, muy enamorados y lo hubiese seguido a Papuasia Nueva Guinea. Nueva Guinea, ¿no? claro. Qué divertido. Agathe, y en el fondo vinieron como por un plazo determinado, pero ya llevan más de 30 años en Chile, algo así. Así es. ¿Qué los hizo quedarse? ¿Qué les gustó, digamos, de nuestro país? ¿O simplemente se fueron quedando sin darse cuenta? No sé. No, muchas cosas. Fueron decisiones absolutamente racional y emocional también, las dos cosas. Pero primero, cuando emprende y tiene empresas que están funcionando, es difícil decir, ay, yo vendo y me voy. Después tuvimos nuestro hijo acá, los 3 nacieron en Chile y estaban totalmente integrados. Yo creo también la integración. Nosotros en un inicio, claro, eres extranjero y te juntas con las personas de tu nacionalidad, pero hoy en día nuestros mejores amigos son chilenos, ¿entiendes? Entonces ahí se puede hablar de integración real. Nos gustó la calidad de vida, nos gustó el país, que es maravilloso, tiene diversidad, riqueza en productos alimenticios, o sea, la verdad lo tiene todo. Es más, la anécdota, mi mamá cuando venía siempre en enero, febrero, en el verano con mi papá, y me decía, Agathe, no vuelva nunca a Francia, me decía. Le encantaba Chile y me decía, están tan bien acá, a pesar de la distancia y que obviamente ella sufría de mi ausencia por muchos meses, pero una mamá siempre quiere lo mejor para su hijo y nos decía, por favor, quédense acá, no vuelvan. Increíble. Oye, Agathe, y otra de las cosas que me parece fascinante de tu historia es que en este contexto, o sea, siendo súper jóvenes con tu marido, venirse a este país distinto, al sur más encima de Chile, ni siquiera, digamos, a Santiago, no hablando el idioma, al poco tiempo te lanzas a emprender. O sea, no teníais redes, no teníais, digamos, clientes, no conocíais del todo el mercado y te lanzas a emprender con una agencia de marketing relacional, ¿no? ¿Me podéis contar un poco cómo fue ese proceso, partiendo quizás por qué es marketing relacional? Bueno, marketing relacional porque es lo que hacía en París. Ya. Entonces, esa era mi especialidad dentro del área de marketing. También porque en Chile recién estaba partiendo la disciplina, entonces veía que había una oportunidad porque había poca gente que sabía de eso. Habían 3, yo creo, estaba Thomas Didborn y estaba Rodrigo Edwards. Ya. Y yo.
Y más encima incipiente, o sea, partiendo. Incipiente. Tuve una oportunidad, o sea, lo que realmente fue el catalizador es que las agencias funcionan en red mundial y una agencia de Santiago vio que nacía esta disciplina y quería implementar un área de marketing relacional. Perfecto, ya. Entonces fui a Santiago y emprendí un poco al costado de esta agencia. Perfecto. Pero espera, ¿cómo supieron que había una francesa perdida en Temuco que sabía de esto? Claro, eso es bien increíble. Ahí donde opera la suerte, porque yo creo que para emprender hay que tener también una dosis de suerte que se provoca, pero una suerte. En realidad, como te decía, las agencias funcionan en red internacional, con sede en cada país, y yo trabajaba en RAP en París, que también es del grupo Omnicom. Y el presidente mundial de RAP, a pesar de ser un grupo americano, le tocaba a un francés. Ya. Y cuando la agencia de publicidad tradicional chilena dijo yo quiero empezar a indagar en esta disciplina, tocó la puerta a Francia diciendo, bueno, hay una directora de cuenta que acaba de renunciar o que renunció hace un año de nuestra agencia en París y se instaló en Chile, ubíquela. Y ahí donde me fueron a buscar en Temuco, fíjate. Oye, Agat, ¿y cómo partieron ahí la relación? O sea, en el fondo, ¿te contrató esta agencia para desarrollar esto? No me contrató. En realidad yo creé y ellos me ayudaron igual a presentarme a algunos de sus clientes. Ya. Pero mi primer cliente no era un cliente de ellos. Perfecto, fíjate. perfecto. Pero sí, obviamente me permitió generar algunos contactos y por lo menos introducirme en el mundo de los CMO. Claro, ahí después de 1 año y medio ¿hablabas algo de chileno ya? ¿O sí, ¿aprendiste rápido? Algo, pero me costaba. Yo me acuerdo todavía que después de las reuniones estaba agotada. Después de un día laboral, cuando tú trabajas en un idioma extranjero que tú no dominas, hoy en día para mí es lo mismo. Yo creo que es más fácil trabajar en español que en francés. Pero en esta época no, y obviamente me significaba una necesidad de concentración mucho mayor. Me acuerdo todavía haber tomado nota, entendía, pero tomaba nota en francés. Claro, o sea, tu cabeza está trabajando lo que tienes que trabajar y traduciendo. O sea, tiene doble... Claro. En cambio hoy para nada, o sea, claro. no traduzco. Yo siento que tengo los dos idiomas. Qué divertido. Oye, Agat, y además de ese desafío, digamos, de la barrera idiomática, también había una barrera que muchos emprendimientos enfrentan, que es dar a conocer un producto que a veces no existe. O sea, el marketing relacional quizás en Francia estaba muy desarrollado, pero acá en Chile apenas se conocía. ¿Cómo fue ese proceso de, digamos, darte a entender idiomáticamente, lo digo como en juego, pero además dar a conocer un producto que aquí, no sé, me imagino te habrán preguntado, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿O para qué lo voy a contratar? ¿Cómo fue evangelizar? Sí, bueno, fue difícil, fue un periodo difícil y bien frustrante porque la gente está interesada en entender el concepto, pero de ahí a invertir en esa nueva disciplina sin tener certeza de que va a funcionar, no va a funcionar, cómo se hace, etcétera. Pavimentar el terreno ha sido como bien complicado. Y no... Es ahí donde cuando uno emprende, ya que estamos hablando de emprendimiento, puede tener una idea genial, pero a lo mejor querer lanzarlo en un momento inadecuado, donde el mercado todavía no es lo suficiente maduro. También puede tomar la opción de decir, bueno, quiero ser el primero, el único. Pero cuando es algo un poco sofisticado, como el marketing relacional, que requiere inversiones no menor, como el marketing relacional, es un poco más costoso de desarrollar. Y a tal punto que yo sabía que eso iba a funcionar en algún momento y tenía la paciencia, pero esta agencia chilena de la cual me
me acerqué o se acercaron a mí, en un momento quiso abandonar. Mira. Y abandonó. De hecho, wow. me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo creo que es mucho más fácil hacer publicidad masiva y eso va a costar mucho desarrollarlo. Y ahí retomé totalmente la agencia para mí. Tú sola. Oye, Agat, ¿y cómo fue ese proceso? O sea, en el fondo, ¿fue difícil? ¿Cómo lograste quizá encontrar a los primeros clientes? Con mucha perseverancia. Ya. Yo creo que fue a favor mío el hecho de que venía de afuera, donde ya estaban dando, entonces había ejemplos que uno podía mostrar de lo que se había hecho afuera, y yo creo que la gente en Chile es súper, cuando decía muy emprendedora, es muy dinámica en eso, entonces tiene la antena puesta en toda la novedad y no temen, digamos, tanto en querer adquirir nueva tecnología o nuevo proceso. No todos, y a mí tuve la suerte de acercarme al Parque Arauco, que en esta época tenía mucho temor porque era el Alto Las Condes estaba a punto de abrir. Entonces, ¿Qué año era esto más o menos? ¿Principios de los 90? Claro, principios de los 90, 93, una cosa así. Que creo que Parque Arauco se listó en bolsa como ese año, el 92, 93. Imagínate, llegaba otro mall a unos metros más arriba en Kennedy. Entonces temían mucho de eso y por lo tanto dijeron, nosotros tenemos que fidelizar a nuestros clientes, evitar la fuga de clientes hacia el Alto Las Condes, y el marketing relacional, una de sus gran bondad, digamos, es justamente la fidelización. Entonces, yo creo que llegué justamente en este momento oportuno, por casualidad, porque yo no tenía conocimiento. Por casualidad, pero también porque estaba en la calle buscándolo. Claro, sí. No te quites mérito acá. Bueno, pero y también este gerente general, Mario Bascuñán, me acuerdo, quiso investigar esta nueva disciplina e implementarla con atrevimiento. Entonces se juntaron. Qué genial, qué bien. Se alinearon los astros. Los astros, claro. Sí. ¿Me puedes llevar un poco ese tiempo? ¿Cómo era el marketing en esa época y qué innovación o disrupción incorporaba el marketing relacional? El manejo de base de datos. Eso era el marketing relacional. Sí, el marketing relacional, tú construyes una base de datos de gente, con lo cual te comunica uno a uno. Ese es el principio del marketing relacional, que era un tremendo desafío porque no existía digital, internet. Claro. Por lo tanto, no te podías comunicar por internet. Era una comunicación por correo físico. Wow. Carta a la casa. No, me da no sé qué hablar de todo eso. Parece que estoy como así, hablando de la Primera Guerra Mundial. Te ves súper joven, así que yo creo que nadie te va a creer mucho esta historia. Bueno, así que ese es el principio. Y era todo un desafío porque efectivamente teníamos que crear la base de datos, tener los sistemas para poder almacenar los datos y después poder extraerlo, personalizarlo, correo y mandarlo, o sea, imprimirlo y mandarlo. Qué increíble. Entonces eran etapas muy largas que tomaba su tiempo, pero que obviamente tenía un impacto grande porque recibía una carta en tu casa a tu nombre, la abría y no había tanto ruido publicitario. Claro. Hoy en día mucho más fácil mandar mensajes por celular, por digital, claro. pero también tiene mucho más competencia. Sí. O sea, debe haber sido bien increíble en realidad. Sí. O sea, recibir algo por primera vez en tu casa que venía como dirigido a ti. Claro. Me imagino que Parque Arauco logró un impacto, digamos, en su base de clientes. Hicimos un lindo programa, era un programa de CRM, que es el Customer Relationship Management, donde nosotros, por todas las compras que hacía en el Parque Arauco, sumaba puntos y después desarrollamos un catálogo de canje. Perfecto. Era como pareció lo que tiene el Banco de Chile, ¿no? Sí, pero varios bancos en realidad. Nadie tenía sistemas así, ni siquiera en esta época la línea aérea. Ya. Claro. O recién está, pero afuera. Yo creo que la DECO, de la época, la DECO, no tenía sistema de fidelización. Entonces era bien precursor como programa.
Qué notable. Y como paralelo, ¿cómo, digamos, las agencias que ya estaban posicionadas, qué tipo de marketing hacían? Marketing masivo. Ya, o sea, Comercial de aparición en el diario. televisión, Ya, claro, aviso de prensa, comercial de televisión. Y con perfecto. eso ya... Y era un marketing muy entretenido, muy glamuroso, porque hacer un lindo comercial de televisión es mucho más glamuroso que desarrollar un correo, ¿entiendes? Claro. Pero bueno, se complementan. Oye, Agat, tu agencia entonces logra ese primer cliente, luego va creciendo, luego el marketing relacional se va entendiendo mejor. Y en algún minuto, esta agencia que tú habías creado, que se llamaba Proximity, viene BBDO, una agencia también mundial, y decide comprar tu agencia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tomaste al tiro la decisión? Cuéntame un poco de ese momento. Ay, fue muy lindo y muy emocionante porque imagínate que tú estás trabajando, creciendo, tienes tu cliente y de repente te llama un gurú chileno de la Mm, publicidad, Martín Subercasó, para mm. decirte, te quiero conocer y me gustaría que acercáramos nuestra agencia. Para mí fue realmente una de las más lindas llamadas que he recibido en mi vida profesional. Y tenía también otra agencia que se había querido acercarnos a nosotros, porque justamente querían complementar su servicio más de publicidad tradicional con algo de marketing relacional, y allá se había desarrollado un poco el mercado. Pero fíjate, era Leo Burnett, no sé si tú conoces la marca Leo Burnett, que era de esta red importante en el mundo, pero ellos en los países no tenían socios locales. Y en el momento de evaluar las dos opciones, opté por BBDO, porque BBDO, Omnicom, el grupo americano, tenía una participación minoritaria, pero lo mayoritario eran sociolocales. Ah, Era Martín perfecto. Subercasó con Javier Bertía y Juan Subercasó, yo creo que eran los tres socios. Y a mí me pareció que asociarme con gente local Mm. me iba a dar un anclaje en Chile mucho mejor. Entonces, además que quiero mucho a Martín, somos un gran amigo hoy en día, entonces quería... Fue el segundo flechazo que tuvo, Claro. pero Genial. un gran amigo, lo quiero mucho Genial. y nunca me arrepentí de haber aceptado esta oferta versus Le Bornet. Ya, perfecto. Y ahí tú te integras a BBDO y también cambian tus roles, ¿no? Tus funciones, No, ¿no? no, no inmediatamente. Ya, No, yo seguí así desarrollando la agencia, desarrollando el perfecto. servicio por muchos años, Ya. muchos años. Ahí creamos una segunda agencia, Axis, que veía cuenta competitiva, porque por conflicto de interés no podíamos tener dos marcas competidoras, entonces para crecer también uno de repente necesita crear otra infraestructura competitiva. Y, y fue bastante años después que cuando Martín decide retirarse de BBDO, que Omnicom en Nueva York me pide de hacerme cargo de todo el grupo. Y ahí Perfecto. habían 4 agencias. Perfecto. Una que era Fiebre, que era la agencia que veía cuenta competitiva de BBDO, Proximity y Axis. Ya. Entonces, Oye, y leí por ahí que en ese tiempo tú te ganaste fama de ser jefa muy, digamos, dura, muy estricta. ¿Tiene justicia, digamos, ese comentario o crees que no? no, yo no soy así hoy. Yo creo que he cambiado. Yo creo que la juventud te hace ser un poco más puntuo, puede ser. Pero soy exigente. Sí, eso es verdad y lo soy todavía y lo sigo con mi hijo y lo soy con mi perro y mi caballo. pero lo soy porque también, fíjate que el marketing no es una ciencia exacta. El marketing puede tener, uno puede encontrar varias soluciones a un mismo problema, ¿no? Mm, Y por lo tanto, en una agencia, cuando llegan con una solución, uno tiene la posibilidad de aceptarla inmediatamente o decir, está buena, me gusta, pero busquemos algo mejor. Y yo era siempre de la que
pedía que se buscara No te algo quedabas mejor. con lo primero. No me quedaba conforme con la primera solución. A veces uno vuelve a la primera, pero hay que explorar un poco más. Entonces, en ese sentido era exigente. Y también yo creo que soy súper transparente en mi management. Yo no soy de piropear a alguien y al día siguiente acuchillarlo y presentarle el finiquito. La gente sabe cuando están en algún En problema, riesgo, digamos, en claro. problema, pero siempre paso por tarjeta amarilla antes Pero eso es mucho de la mejor. roja. Yo creo que eso es Entonces yo mucho creo que mejor. eso al principio Claro, choca con nuestra choca cultura un poco quizá. con la cultura, pero al final te digo, muchos colaboradores, o sea, empleados me lo han agradecido. Qué notable. Oye, y en ese sentido, ¿cómo fue tu transición desde ese rol de estrategia que hablábamos al principio hacia management? ¿Qué cosas tuviste que ir aprendiendo en el camino y cómo se gestiona un equipo? Porque al final tú lo que vendes es un servicio de neuronas, digamos, cabeza, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo es trabajar o liderar ese tipo de equipos? A mí me ha encantado porque en una agencia, una consultora, sí, tiene gente con mucha energía, tiene gente joven y sobre todo tiene gente muy culta en general. Un creativo, bueno, se dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y la verdad es que los creativos, para mí, son personas muy inteligentes, muy distinto a uno, porque uno puede tener una inteligencia racional, ellos la tienen, pero también son esponja, ¿no? Entonces, es difícil de manejar porque no tienen horario, porque llegan en chala, porque Claro. bueno, no saben mucho lo que es la jerarquía y los modos y las políticas y todas esas cosas. No firman contrato, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Son muy informal, pero por otro lado yo he disfrutado mucho esta inteligencia divirtiéndose. Y hay gente muy culta. Los creativos son personas que tocan música, van en exposiciones, pasean en la calle, se interesan en fotografía, en cosas así. Entonces, la verdad, que es de todo mi gusto. Claro, se te hacía entretenido Sí, trabajar, es siempre muy había un tema entretenido diferente. trabajar porque tienen una forma de pensar. Y cuando nosotros hablamos delante de los insights, son muy buenos para encontrar insight también. Un poco por conectar distintas cosas. Claro, por conocer el ser humano y conocer cuáles son sus Importante, dolores. Y muchas veces los insights vienen de los dolores. Claro. ¿Cómo trabajaban, por ejemplo, los insights o para lograr llegar a un insight? Primero se trabaja con un planner, un director de planning estratégico, que justamente hace un barrido un poco de las tendencias, del mercado, de los consumidores, de qué está pasando, de la competencia, etc. Y después este director de planificación estratégico brifea lo creativo para que ellos, a partir de eso, entonces de estas grandes tendencias empiecen a hacer sentido. Para poder delimitar, digamos, el rayado de cancha para saber dónde uno tiene que llevar una marca. Interesante, porque eso tiene mucho de también la etapa temprana de una startup que tiene que entender el mercado. Absolutamente. Puede haber hecho un producto muy bueno, pero tiene que entender lo que mencionabas tú de los dolores, ¿no? Claro, exactamente. Qué buena. Oye, Agat, y otra cosa que me parece interesante de tu historia es que al final en este trabajo en la agencia, ¿no? Te tocó interactuar con buena parte de las marcas o de los corporativos chilenos. ¿Qué crees tú que fue lo que más aprendiste quizás trabajando con empresarios chilenos y con grandes ejecutivos? Bueno, aprendí mucho porque yo encuentro, y lo decía el otro día, que las empresas en Chile hay pocas que les van mal. A lo mejor uno más chica, pero tú me estabas hablando de la grande corporación. Lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Entonces, trabajar con gente muy profesional que saben a dónde van y por lo tanto es muy agradable en ese sentido porque como asesor
tú necesitas igual tener al frente un interlocutor que sabe cuál es su norte. Claro. Y yo creo que en ese sentido las empresas chilenas son bien dueñas de su estrategia, saben a dónde ir y por lo tanto saben brifiarte de manera de que tú puedas hacer el mejor trabajo posible, que le quede bien como terno a medida, digamos, Claro. traje a medida a su producto o la marca. Oye, en ese sentido, hablábamos al principio que una de tus razones para salir de este cargo más ejecutivo era porque te estaban empezando a ofrecer directorio. Uh-huh. ¿Qué pasa luego de que sales, tomas directorio? Cuéntame esa transición. Bueno, tomé el primer directorio porque cuando salí, la revista ya me quiso hacer un reportaje porque era la única mujer en la industria publicitaria, entonces, y CEO además. Entonces la revista ya me hizo el honor de ponerme en portada y por lo tanto me di a conocer un poco más, habiendo sido conocida en el rubro profesional por ser la única mujer en el mundo del marketing y de la creatividad. Y me llamó el presidente de BNP Paribas Cardif, que es una empresa francesa, dirigida acá en Chile por Francisco Valenzuela, y ahí fue el primer directorio. Además, cuajaba bastante porque es una compañía francesa muy Claro. importante en Chile, y por lo tanto tenía el conocimiento de las dos culturas y podía ser un puente cultural interesante tal Claro. vez. Y además de ese puente cultural, también me imagino tenías un buen puente, digamos, ejecutivo directorio. No te había tocado estar en directorios, pero sí tú como CEO y como hablábamos recién, trabajando con los principales ejecutivos de Chile. Claro. ¿Sentías también un poco ese puente? Sí, ese puente existe y bueno, yo era CEO, pero reportaba a un directorio, claro. en Nueva York, entonces sabía más o menos cómo funcionaba. Además era un grupo que cotiza en la bolsa, entonces tenían Venías con muy buenas prácticas su de gobernanza gobierno. bastante Claro. robusta. Qué buena. Oye, Agat, y en esa transición, ¿qué crees que es, digamos, como el principal aporte que tú traías a los directorios, digamos, a ese y a los demás que has ido integrando? Yo creo que el hecho de haber sido CEO, yo tengo la certeza de que es una ventaja para un director de haber dirigido la parte ejecutiva de una empresa, porque obviamente los roles son distintos, pero para tener una visión holística de la empresa, ¿quién más que el CEO para tenerla? Entonces, encuentro que uno puede ser un director con un área de especialización, abogado o experto en medio ambiente, no Claro, sé, economista. economista, etcétera. Pero en realidad me parece que un director más completo, un director que conoce holísticamente cómo funciona una empresa. Y haber sido ejecutiva y haber manejado temas de compliance, tema de recursos humanos, temas comerciales, temas de marketing, temas de administración y finanzas, hace que encuentro que una ventaja o una suerte haber tenido eso para poder entrar en directorio, porque uno entiende la empresa en forma holística. Oye, Agat, algo que encuentro súper interesante es que habitualmente cuando uno ve los directorios hemos ido avanzando quizá en paridad de género, ¿no es cierto? Aunque quizás no estamos en los niveles que quisiéramos, pero donde creo que sí hay una tremenda escasez es personas con experiencia en marketing en los directorios. Siempre uno ve los perfiles, quizá un economista para poder interpretar, ¿no es cierto?, la macroeconomía, cómo afecta eso quizá al consumidor o la industria donde están inmersos. Siempre quizá hay un abogado, ¿no es cierto? Pero, ¿qué puede aportar alguien experto en marketing en un directorio? ¿Tú crees que vale la pena tener a alguien así, digamos, en una empresa? ¿Cómo te voy a decir que no? Obvio. Mira, hice la certificación de director en el Institute of Directors de Londres. Ya. Y hay 4 módulos, uno de finanzas, uno de gobernanza, uno de estrategia y uno de liderazgo, que son las 4 principales temáticas del director finalmente.
Y en la de finanzas, que era una señora muy financiera, así, daba susto casi, empieza el curso y nos pregunta, ¿qué es lo más importante que tiene que cuidar un director? Entonces todos estábamos pensando en el capital de trabajo, en el endeudamiento, porque era el módulo de finanzas. Claro. Y ella dijo a su cliente. Entonces, en realidad, ¿por qué? Porque una empresa no vive, no existe si no tiene cliente. Esa es su principal fuerza, digamos. Entonces, yo creo que incorporar una persona de marketing es una persona que se preocupa, digamos, de esta conexión entre los productos que vende o los servicios que vende y quién lo va a comprar. Y este entendimiento, digamos, de qué producto tengo que crear o armar de manera que responda a una necesidad de los consumidores, de los clientes. Entonces encuentro que es interesante incorporar una persona con esta visión. Y probablemente, o sea, qué interesante que te hayan dicho eso en el módulo de finanzas, sí, ¿no? Pero además quizás muestra otra cosa, que es habitualmente la discusión del cliente y del producto quizás no llega hasta el directorio, ¿no? Y es súper importante tener ese tipo de conversaciones a nivel de directorio, ¿no? Mira, no es tan así, porque fíjate que cuando está en la agencia nos ha tocado mucho presentar campañas al directorio. Ah, mira. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente es la imagen de marca que tú estás... Y ese es un valor muy importante. De hecho, hoy en día hay muchas empresas que se vende y parte de su valor como empresa está el valor de la marca que tiene. Por lo tanto, el directorio se preocupa mucho del posicionamiento de la marca que tiene en el mercado. Perfecto. Entonces, a mí me ha tocado mucho presentar a directorios campaña nueva cuando se trata, no el día a día de las campañas, pero si se trata de un lanzamiento de un nuevo producto, un cambio de imagen corporativa de un producto, me ha tocado mucho presentar al directorio. Wow, muy, muy bueno. Oye, Agat, me encanta tu historia y esa perspectiva única, bueno, el coraje que has tenido para tantas decisiones de emprender, de lanzarte a territorio desconocido. Si uno tratara de resumir esta conversación o cuáles son tus reglas de la vida, no sé si las tienes, pero ¿cuál crees que son, digamos, tus principios que te inspiran en los negocios? Mira, uno intenta hacerlo porque también lo tiene, pero intenta mejorar, ¿no? Pero madurando uno es más consciente de lo que está pasando. Cuando uno es más joven, como vive la vida y no concientiza tanto lo que vive. Yo hoy en día hay varios factores que valoro mucho y que es aplicable tanto en la vida personal como en la vida profesional. Uno, la capacidad de asombro. Yo creo que eso uno no lo tiene que perder en ningún momento. Puede ser un asombro porque justamente ganaste un nuevo cliente, desarrollaste una nueva planta, lanzaste, no sé, una nueva filial, etcétera. Yo encuentro que uno se tiene que seguir asombrando y obviamente en lo personal, ¿para qué decirlo? Después, la gratitud. Yo muchas veces te dije en esta entrevista, he tenido la suerte, etcétera. Sí. Yo creo que hay un factor suerte. Yo creo que la suerte también se provoca, no viene sola. Hay estudios con eso, pero por lo menos cuando viene hay que ser agradecido. Y eso encuentro que es un valor que no hay que perder. Después el humor, porque hay que saber reír de sí mismo y en general, ojalá reírse. Encuentro que hace tan bien reírse que el humor, y me ha gustado mucho el humor en el rubro en el cual estaba. Lamentablemente no se usa lo suficiente, pero me ha gustado. A tal punto que puedo anunciar algo. A ver, tenemos una exclusiva. Que en el círculo de marketing que presido de ICARE, he lanzado la idea de hacer un festival de memes. ¡Qué genial! Porque encuentro que el humor
popular. La creatividad. Y la creatividad en los memes es maravillosa, increíble. Y en particular en Chile. Entonces, mira, eso ha anunciado y seguramente se va a hacer a principios de septiembre. Qué buena. Así que el humor yo creo que es importante. Un sentimiento que puede verse como negativo, pero que es la indignación. Me encuentro que igual uno se tiene que ofuscar por violencia, ofuscar por mala educación, ofuscar por malas prácticas. ¿Entiendes? Yo creo que dentro de todo lo positivo que dije, también uno se tiene que poder indignar. Es quizás como la otra cara de no perder la capacidad de asombro, ¿no? Exactamente. O sea, asombro en lo positivo, pero también no conformarse. Claro, exactamente. Es tener sentimientos finalmente bien exacerbados. Yo creo que uno no tiene que vivir una vida flat, tiene que vivir una vida con pasión y pasión de sentimiento. Entonces, como tú dices, efectivamente en lo positivo, pero también si está arriba, obviamente en algún momento va a estar indignado por alguna situación. Y finalmente el respeto. Yo creo que respetar es siempre una buena forma de ser respetada y que haya una mejor convivencia con la gente en el mundo de la empresa, o sea, tu trabajador, con todos los stakeholders y con tu familia, para qué decirlo, con los hijos. Yo creo que ese es un valor fundamental que permite tejer una sociedad cohesionada. Entonces el respeto es muy importante. Qué bien, qué bien. Agatha, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación y por todos tus insights y tu entretenida historia. Y quizás que te hayas quedado en Chile, también te quiero agradecer eso. Y ahora tengo nietas, así que no me voy a ir. Ah, ¿y tienen nietos acá en Chile? Sí, acá en Chile. Genial. Lo único que tengo están acá, imagínate. Es una razón adicional para quedarme. Total. Eduardo, muchas gracias a ti por darme este tiempo. Muchísimas gracias, Agatha.